Yo a los 12 años, 9 años, no, toda la vida. Yo pintaba en mi pueblo, que era Montesquieu, se llama, en la provincia de Barcelona. Entonces, mi papá, que era un hombre muy aficionado a la pintura, a todo, al teatro, hacía teatro él también. Y entonces le dio, no sé por qué, yo tenía 9 años, por ponerme un profesor de música, sí, de Barcelona, contrató de piano. Y yo no le pegaba para nada el piano, pues. Y enseguida, al cabo de un tiempo, lo cambió y me trajo un profesor de violín, peor todavía. Y mi mamá tenía una pastelería, yo me acuerdo muy bien que tenían esos papeles que todavía se usan hoy día, de color ocre, para envolver pasteles, ¿no? ¿Entiendes tú? Bueno, eso es ya. Entonces le dice, mi padre dijo, pero esto, no, me dice, el piano nada que ver, me dijo, le dijo a mi madre, y el violín tampoco. Vale, dijo mi madre, no te preocupes. ¿Cómo no te preocupes? Va a ser pintor. Pero ¿cómo va a ser pintor? ¿Por qué dice esto? Porque mira, me roba todos los papeles para envolver los pasteles y mira toda la cantidad de pinturas que él ha hecho con una acuarela que tú le compraste hace tiempo, en fin, qué sé yo, pero que como cualquier niño de la escuela, ¿me entiendes tú? Ah, me dijo, entonces será pintor. Y ahí, así se... Mi pueblo era muy pintoresco, entonces yo iba con los pintores catalanes que llegaban, ¿cómo se llama? Santiago Rusiñol llegó a mi pueblo, te fijas tú, Domingo Soler, y llevaba a los pintores de Barcelona a mi pueblo a la época de la guerra, del 66. Todos llegaban a mi pueblo, encontraban extraordinariamente pintoresco, yo los acompañaba. Yo prefería muchas veces salir con ellos que ir a jugar fútbol, ¿te fijas tú? Así que ya sabían, cuando no estaba jugando fútbol, yo estaba con ellos. Hasta mi papá, me acuerdo que me hizo hacer un pequeño caballete que se doblaba para poderme sentar. Y yo partía con ellos, te fijas tú, alrededor del río, que era muy pintoresco, toda esta parte, como te digo, el reflejo en el agua del río, todas esas pequeñas tablitas así, eran cartones preparados, ¿verdad? Y eso sí que me lo hacía preparar mi papá, porque yo no sabía hacerlo. Es decir, yo no he hecho nada más en mi vida que eso, esa es la verdad. Nunca nada más, ¿te fijas tú? Como rural tiene unas cosas muy interesantes por la historia de su padre, que es miembro del partido de la izquierda republicana. El Damián, que era una persona muy, muy maravillosa y que todo el mundo lo quería, era especialista en pintar en las iglesias que tenían retablos y cosas así, los dorados y todo eso, él sabía hacer esto. Hacía teatro, era, claro, imagínate un pueblo tan chico y uno que hace teatro. Y por la historia de su madre, que es una señora que recibe una educación laica progresista en la Cataluña de primera mitad, digamos, primer cuarto del siglo XX, de manera que la convierten en una mujer muy hábil, muy móvil, ¿eh? Muy apreciada en su familia, y ella instalando una cosa, tenía una cosa de pasteles, tenía una cosa de pan, tenía un lugar en el pueblo muy, muy importante. Mi pueblo es el lugar, digamos,
típico, digamos, de la izquierda republicana de Cataluña. Era tan importante que cuando llegó el presidente Macià, imagínate tú, de las Cortes catalanas, presidente Macià de la Primera República Catalana, porque me acuerdo que a mí me tocó, porque yo era el hijo del alcalde, me tocó llevarle un ramo de flores, ¿verdad? Un pescado de flores así. Yo tendría 5 años, me acuerdo, no más. Y Macià lo fueron a recibir toda la gente del pueblo por la carretera que viene de San Quirico y que viene de Barcelona, y él entonces se paraba y entonces hacía un saludo en mi pueblo y continuaba. Y me obsesioné, ¿sabes por qué? Porque en ese momento pisé mierda de animal que van por la carretera. Yo estaba obligado y me limpiaba las patas en el cemento de la carretera, o en la tierra de la carretera. No tenía ni cemento en ese momento, ¿entiendes tú? Yo me acuerdo, yo andaba yo con el ramo en la mano, ¿me entiendes tú? El diputado por la zona era el padre Roserbrú. Ellos venían a veranear a mi pueblo, porque con río y todo les agradaba mucho, y yo iba a invernar en una casa que ellos tenían en el Pirineo, cerca de Ribas de Freser, por ahí, claro. Así que ya nos veíamos mucho. Cuando incluso mi padre hacía campañas políticas por la izquierda republicana de Cataluña, con el padre Roserbrú, que era diputado, ellos nos invitaban a Barcelona, al piso que tenían, ¿entiendes tú?, al departamento que tenían en Barcelona, que era su lugar habitual, ¿verdad? Y nos conocíamos mucho por eso, de que mi padre era de la izquierda, que es una cosa como si fuera radical, ¿no? Te lo digo para que sepas más o menos lo que es. Mira, esa historia es claro. Bueno, viene el golpe militar, y después, en fin, que se avanzan en el frente, y mi padre está en el frente y había dejado instrucciones diciendo que partiéramos con la familia Roserbrú, que me pasaría a buscar a mi madre y a mí. Y ahí partimos después a campo descubierto. Un vehículo, el auto del padre Roserbrú, nos llevó, y después tuvimos que abandonar el auto, y ya se veía la cantidad de gente que perdía, porque prácticamente ya había caído a Barcelona. Mira tú la cantidad, hay fotos creo de eso. No, ¿para qué te digo? Es atravesando Pirineos, atravesando nieve y todo lo demás, qué sé yo. Y finalmente llegamos a la frontera francesa. Ahí estaba el padre Roserbrú, estaba mi padre, no, porque estaba en el frente todavía el Pirineo, pues. Después de todas las peripecias, atravesamos el puente por Bourg-Madame, ¿ya? Finalmente los franceses aceptaron eso porque había una cierta orden, no sé qué más. Pasamos, a ver, qué bien, pues pasamos ya. Este soy yo, pues. Aquí, y aquí está el gendarme francés, después del exilio 39, fronteras, dice Bourg-Madame, ya lo habías visto eso. Todavía no he terminado esto, estoy viendo, yo quiero armarlo con otra piedra más grande, como soporte que se integre, etcétera, etcétera. Entonces ahí empezó, y ahí empezó toda una historia que yo creo que se la conté, ¿no? Por suerte vino después alguien que conocía a mi padre y nos vino a buscar. Y entramos a Bourg-Madame, que es el primer puerto, y
Y lo primero nos lleva a una confitería y por primera vez en 3 años comíamos pan blanco, ¿me entiendes? Todo esto. Y después seguimos y nos instalan por ahí en Montluís. Y nos llevaron a Perpiñán, que ahí en Perpiñán hablan catalán y todo, sí, tienen la bandera catalana y toda esta historia. Vienen muchos campos de concentración. Nosotros no fuimos al campo de concentración porque había entidades francesas de ayuda y nos metían en algunas casas con mucha gente, te fijas tú, pero pudiendo vivir bien, ¿me entiendes tú? Ayudándonos económicamente para poder surgir, en fin. En una de esas, mi padre llega por el otro lado hasta que finalmente llega a la conclusión que nosotros estamos en Montpellier. Y ahí nos juntamos en Montpellier con mi padre y mi madre y estamos ahí, perfecto. Muy bien. Viene la cosa de Chile. Te fijas tú, por eso cuando dicen, a mí Chile se portó muy bien con Chile, con ustedes, yo siempre digo a nuestros compatriotas chilenos, aclaren, ¿qué es Chile? Es Chile de Pedro Aguirre Cerda del Frente Popular, porque si gana Ross Santamaría, que era el de la derecha, yo no estaría conversando con usted acá. Chile os acoge, dice. Era todo el itinerario que había hecho, el viaje, el barco. Entonces contaba cosas de un poco cómo es Chile, Pedro Aguirre Cerda, Bernardo Higgins. Uy, no sabemos nada de Chile, menos mal que había uno que era chileno y dijo, no, si también llueve y hay esto, y hay sol, y el norte y el sur, cuando no sabíamos nada. Embarcamos el 4 de agosto de 1939, embarcamos en Trompelú y bueno, viaje para Chile. Neruda, era de el Carril, estaban en una casa de 2 pisos, muy sencilla, yo me acuerdo un poco oscura de color, tenía 2 pisos, y él anotaba todos los datos de los exilados, no sé, que vamos a tomar el barco. Era un barco de carga que se habilitó para llevar gente y entonces dormíamos en las bodegas. Entonces había unas bodegas donde estaban las madres con sus niños, porque los hombres estaban aparte, en otra bodega. Y ahí fue cuando nos despiden, y siempre lo digo, que los veo a los 2 vestidos de blanco, con sombrilla, era verano, y la reflexión que me hice entonces como niño, dije, se nota que son de América Latina, porque debe hacer mucho calor ahí. Y no era esa, era la moda francesa, ¿me entiendes? Todo elegante, ¿me entiendes? Con un paragüita para el sol de la hormiga y el vestido a blanco con sombrero. Por primera vez vi a Pepe Balmes, pasaba por ahí. Yo me acuerdo que lo primero que me llamó la atención es que tenía un pelo muy bonito, rubio. Bueno, todo se pierde por el camino porque ahora lo vi y ya no tenía poco pelo. Era calladito, era muy serio, un niño muy serio. Nosotras, las chicas, éramos más malas. Yo me acuerdo que él siempre dibujaba mucho ya le gustaba dibujar, muchas veces estaba con su carpetita y sus lápices. Mi madre
me compró un, ¿cómo se llama? Un cuaderno muy bonito, ¿me entiendes? Para que yo pintara, y también me compró unas acuarelas. Imagina, yo tenía 12 años. Claro. Claro. Esta caja. Yo la voy a limpiar bien limpiacita porque era con pintura de Frank. Ya. Así que yo trabajé mucho me acuerdo dibujo, el cojo del, ¿cómo se llama? Del barco, había un gallo que era cojo, los personajes, la popa, la croa, y todo esto yo lo fui a regalar, mi madre lo regalaba, así que no queda nada. Un tipo que era decorador, Meléndez se llamaba, que tenía un labio un poco roto así. Con él pintamos el Pedro Aguirre Cerda. Claro, él era decorador y tenía mucha como esa capacidad, digamos, a partir de una pequeña foto chica, ¿verdad? De Aguirre Cerda, que para nosotros, imagínate, llegando a Santiago de Chile, era como el Papa. Perdón, si uno no tiene la historia en el bolsillo desde chico, o sea, ¿de qué otra manera? Si no hubiese tenido ese sentido histórico tan comprimido también, no hubiese realizado la serie Santo Domingo. Que a mi juicio es la serie que marca la contemporaneidad pictórica chilena. Porque la serie Santo Domingo es una respuesta pictórico-política a un acontecimiento, pero que es un acontecimiento formal, porque es un momento clave en la historia de la pintura, él produce una ruptura en la pintura chilena, y al mismo tiempo es una lectura política, de un drama formal y de un drama político. Vaya, cosas así no se producen a menudo. ¿Con qué pinta? Me da lo mismo con cualquier cosa. Claro. Digo, si no con la escoba, con un plumero, da lo mismo. Y al final te fijas tú, claro, es que uno tiene que desligarse de una weá que se inventó, que es muy bonito, pero hay muchas cosas que se llama pincelito. ¿Quién le ha dicho que uno tiene que pintar con pincel? Nadie, pues. ¿Te fijas? A veces el pincel te crea una cuestión un poco manierista, ¿entiendes tú? Esa cosa te sirve muchas veces, hasta por último para firmar cualquier cosa, pero a veces te molesta. Entonces yo tengo escobas viejas y pues, son fantásticas para eso. Yo creo que mi abuelo es un pintor catalán que se volvió chileno, porque como tú dices, tiene mucho esta la fuerza catalana, porque los chilenos igual somos más callados, o no siempre se dice mucho, de repente las cosas se tapan un poco. Tremendamente catalán, su pintura es totalmente catalana. Si él hubiera estado en Barcelona, Balmes sería un pintor de importancia mundial. ¿Sabes qué pasa? Que se pagaba menos si se entraba de noche el barco. Así que entramos de noche, pero con todas las luces que se veían de Valparaíso, que era un asombro, ¿no? En un país, yo voy a insistir sobre esto, que hacía no sé cuántos meses del terremoto de Chillán. O sea, empobrecido, jodido, ¿me entiendes tú?
el mejor exilio del mundo. Yo creo que no ha habido exilio como el exilio chileno. Es el mejor del mundo. Como te digo, pasamos por los pueblos en el tren y la gente nos tiraba rosas y claveles y qué sé yo, se quería subir al tren y nosotros llevábamos con los retratos de Guerra Cerda en el tren también, que estaba en el barco, ¿me entiendes tú? La estación Mapocho, había un centro catalán que estaba muy cerca, por la calle Bandera. Fuimos caminando hasta allá y entonces ahí en la esquina casi 11-11 era. Huérfanos 11-11 era el centro catalán, que era muy grande. Y así, cada uno a su centro, ¿me entiendes? A comer esa noche y enseguida ya tenían dispuestas los lugares y a mí me tocó, ¿no es cierto?, en la calle San Isidro 120, donde pasamos varios meses, hasta encontrar trabajo mi padre y después arrendar una casita ahí cerca de la Avenida Malta. Esto está sacado en el Cerro Santa Lucía, en Santiago, y esta soy yo, este es Pepe, estos son mis padres y estos eran unos amigos, la madre de esta niña, que también éramos muy amigos todos, jugábamos fíjate, él va de pantalón corto todavía. Y ahí entré, poco tiempo después, ya al Manuel Barros Borgoño, que era el colegio de los cuchilleros, que lo llamaban los cuchilleros por el barrio, por ahí, por el barrio ahí, ¿cómo está? San Diego con Franklin, antes de llegar a Franklin, ¿no? Por eso digo que es un exilio contraído, porque el golpe con el Barros Borgoño lo hace entender que está en otro lugar. Y eso para un joven, yo creo, de 14 años, 13, 14, es violento. Hay una violencia ahí, ¿no? En ese esfuerzo de supervivencia del emigrante pobre y miserable que Balmes era, porque lo era, no es por dramatizar, hizo un esfuerzo de chilenizarse, de incorporarse, de asimilarse y de adueñarse del espacio. Balmes fue mucho más chileno que yo, porque yo ya tenía toda esta cosa de este instituto escola que tenía que ver ya con todo, con García Lorca, con todo, ¿ves? Y Balmes se crió mucho más aquí. Y ahí tuve que entrar primero al instituto, hay un instituto secundario de la Facultad de Bellas Artes, donde uno podía seguir lo que se llama las humanidades, ¿me entiendes tú? Y estaba conectado con la Escuela de Bellas Artes. Entonces los que entraban a ese liceo podían estudiar en Bellas Artes y después seguir al terminar la educación secundaria. Ingresa a ese sistema de Bellas Artes que era bastante libre, pero después se convierte en su vida, ¿no? Bueno, el tipo se desexilia en la facultad. Entró a la Escuela de Bellas Artes y ahí nos encontramos con Gracia a la Escuela de Bellas Artes. Nos conocimos en el curso de croquis, ella pintaba, te fijas todo, era hija de Eduardo Barrio, el escritor. Los campeones del dibujo ahí era Gracia Barrio, que hacía así, separaba la muela y salían los pies en su sitio, y Balmes también, ¿entiendes? Todo eso. No, es muy simpática la historia de ellos, cuando la Gracia vio una pintura de Balmes y que quiso conocer a este pintor que pintaba como Van Gogh. Y lo conoció y nunca más se separaron. Nos presentó Enrique Lins. Enrique Lins, claro, Enrique también iba a la Escuela de Bellas Artes, ya conocía a Gracia de antes. Entonces se sentaba al lado y decía, oye, ¿sabes? Yo no tengo tinta china, déjame sentarme al lado para usar la tinta y ya. Y poníamos el tintero al medio. Y eso del tintero al medio... ¿Cómo se puede decir? Conocí a Gracia Barrio el año 44, ya que estamos, ¿y qué fue? 17 años teníamos en ese momento, porque estábamos del final del 16, colegio. No, claro, menos. y me sacaba el traje que era del colegio, así, claro.
Y le robaba a mi amiga, a mi hija, a mi hermana un poco mayor, y le robaba Rusia, sí. Típico. Cuando los veo a ellos dos, hay algo que es gracioso, lo encuentro genial, y es que los dos también conforman una tercera cosa, que es la pareja, y eso es poco común. Yo siempre he encontrado como que son como un equipo, como unas personas como que se complementan. No, mi papá era un cabro chico, es todavía. Ah, no, ya están estos locos. Ya. Es muy cómico, es lúdico, o sea, totalmente divertido, rabioso, pataletero. Hola, Torino, pórtate bien. Torino. Era como un hermano chico, pero por otro lado, con un hombre con mucho carácter, entonces cuando se comportaba así como padre enojón, era sorprendente. De repente mi abuela es una persona mucho más, de repente más dulce, menos gritona como mi abuelo, y en ese sentido mi abuelo también a veces como que ocupa la calma de mi abuela. Tiene que haber un lápiz aquí. No, esa es mi mamá. Tiene que haber lápiz. Ahí no hay. Mira, ahí hay Lápiz. Hay lapicitos también. No. Estaba por aquí que andaba. Para que veas tú, por la buscando. Gracia Barrios, si uno busca pero no encuentra. Es la Gracia Barrios. Yo creo que son dos niños, siempre fueron muy niños, muy lúdicos, yo no tenía la sensación de tener así personas tan serias de padres, eran divertidos. No sabría cuál es la diferencia entre los abuelos comunes y los míos. Yo creo que los míos son, no sé, excepcionalmente cariñosos. Habían personajes simpáticos en ese ambiente, ¿entiendes? Y eso, después de ahí a veces pues salíamos, caminábamos por el parque o volvíamos a cada cual a su casa, ¿no? Y poco a poco se fue haciendo como una amistad y yo me enteré de que había un grupo que se ha analizado poco, pero que fue muy importante, que es el grupo de estudiantes plásticos. Entonces se arrendó un local muy grande y bueno en la calle Merced, lo que era frente al Cine Santiago, que no existe ya, al lado de la Casa Colorada. Entonces un día me invitaron, y yo fui feliz al grupo de estudiantes plásticos y ya. Ellos sabían pintar, ¿entiendes? O sea, si le ponían una pera, salía una pera. Pues, entonces ponía una pera y quedaba un manchón raro ahí, me costaba un mogollón para hablar en español. Me acuerdo de haber escuchado cosas decir como la de a Juana Guenao decir, incluso creo que por escrito lo dice, que en verdad su formación en la Escuela de Bellas Artes no tuvo ninguna importancia, que no aprendió mucho nada, que su formación realmente se la debe al grupo de estudiantes plásticos. Y los días sábados nos juntábamos todos a trabajar, a reunir, a conversar sobre pintura, a corregirnos mutuamente. Especialmente Balmer nos corregía a los demás porque él ya tenía más experiencia desde que venía de España. Balmer ejerció un liderazgo realmente incontrarrestable en ese grupo. Era como el líder, como el papá de algunos. El primer contacto que tuve con Pepe y yo fue el año 1947. En la Escuela de Bellas Artes, antigua Escuela de Bellas Artes en Parque Forestal. Yo ese año entré a Iniciación de Bellas Artes y Balmer iba en el cuarto o quinto año de pintura ya, y era el dirigente estudiantil. El grupo de estudiantes plásticos, ese antiguo, fue el que criticó, empezó a criticar el quehacer de los profesores de la escuela. Pasaron varios años, yo me retiré, salí arrancando de Bellas Artes rápidamente, tuve 6 meses nomás me fui. No me gustó en absoluto la academia. Reconocíamos que había pintores que pintaban muy bien, pero que hacer pintura era trabajar sobre 4 aspectos básicos de la representación, ¿no es cierto? Modelo, figura, ya sea retrato, desnudo, da igual, paisaje, marina, y chao, no había más. O sea, eso era el arte. Esos elementos que caracterizaban con cierto dogmatismo lo que era la enseñanza del arte,
hacían que muchos estudiantes no tenían, como no tenían otra posibilidad ni otra alternativa, ¿ya? Porque conocían eso, ¿no? Y si tú conoces una sola opción, sigues esa opción, ¿ah? Y sigues formando parte de esa opción. Esta historia se fue prolongando en el tiempo, ¿comprende? Esta sensación de que no había modo de salir ni de quebrar individualmente, era muy difícil. Y cada uno en su taller había estado ya rascando telas, consiguiendo, digamos, una imagen no representativa, que se iba poco a poco pareciendo a las pinturas más abstractas que en ese momento existían, pero existían desde hace 40 años. Y ahí se empezó a fraguar una cosa curiosa, ¿no? La búsqueda de lo que podríamos decir una definición formal distinta. Y el nacimiento del grupo Signo es exactamente eso. Fue una buena idea y una de todo, pero una partida malograda, pues no llegó, no duró demasiado poco para tener los méritos que se le quieren atribuir. Y claro, fue como un remesón. Hicimos una exposición no muy grande, yo ni me acuerdo qué demonios pusimos, ni en dónde, pero hicimos una exposición y aparecimos como grupo Signo. Yo sostengo que lo que hay en Chile no es vanguardia, sino transferencias diferidas de información. Y dentro de esa transferencia, el momento fuerte, Balmes el 65. 65 que en verdad comienza el 62, cuando Balmes y el grupo Signo viajan a España y... Conseguimos tener contacto con un crítico de arte, José María Moreno Galván, que era fantástico. Pasaba entrando a la cárcel porque se ponía a hablar contra Franco, metían, ya no le hacían nada. ¿Entiendes? Usted otra vez, pues pase, hombre, está en su casa. Era gordo, siempre fue gordo, y comía como loco. Y enseguida su mujer, la persona decía, oye, no, pero mira, ¿sabes qué? Yo estoy contento cuando en la autoridad franquista lo meten en la cárcel, porque es la única manera que haga régimen, porque yo le llevo la comida, porque si no te come cualquier cosa en cualquier parte, no hay manera. Moreno Galván era así. Entonces nos consiguió una sala de exposiciones, y la cosa era irse para allá, no sabíamos muy bien a qué, pero ya lo iríamos arreglando por el camino. Por esa cosa de los rebotes curiosos apareció una convite para exponer en el Museo de Arte Moderno, creo que se llamaba, en Barcelona. Así que pusimos ahí, después formamos parte de otra exposición más colectiva que fue el Salón de Mayo, donde hubo algunas menciones pero ya no como grupo, sino lo que es normal, mencionaban a la gente como pintores, no teníamos el mismo contexto para que tuviera significación especial. Después fuimos a dar a París, a una exposición de la Genèse, no sé qué cosa. Bueno, la vuelta nuestra fue no todos al mismo tiempo. Pérez se quedó un tiempo más largo, Balmes muchísimo más largo. Por eso mismo digo que es transferencia diferida, más bien. O sea, efectivamente por el caudal de información, por el tipo de información y por el modo como esa información hace efecto en una superficie de recepción determinada. Esa superficie de recepción se llama Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Entre el 65, inicio de la Reforma, al 73, que es el golpe militar. El primer decano de la Reforma fue Pedro Miras, ¿no? Y a Pedro Miras se le dieron algunas cosas bastante importantes como reforma de la escuela, ¿no? El segundo decano reformista efectivamente fue Balmes, ¿no?
Y seguramente la Facultad de Bellas Artes era tratada, no sé, me imagino, como un poquito de segunda clase, digamos, frente a los ingenieros, a los médicos, a los abogados. Y me parece que Balmes lo que hizo fue eso, darle un prestigio a la facultad. Ahí pude verlo en combate a Pepe, digamos, en el sentido de las discusiones de reuniones, de normativos, de cómo íbamos amononando un poco esta cosa que nos venía encima, que era transformar la escuela antigua, la academia antigua, en una escuela actual comprometida con la sociedad y sus tiempos. Me acuerdo que decía que había peleado porque a los ayudantes les pagaran bien, sueldos buenos, para que pudieran dedicarse a su producción artística y qué sé yo. Sin... Obviamente tuvo un fuerte impulso, digamos, en la campaña de Allende en el año 70, o sea, durante la campaña electoral. La victoria alcanzada por ustedes tiene una alta y honda significación nacional. Ahora, ¿cuál fue la relación con los artistas en general? Y especialmente con Balmes, en que los artistas se dieron cuenta de este acontecimiento y empezaron como también a salir a la calle. Y de hecho hay una frase que siempre decía Balmes en una entrevista que le hicieron, que siendo decano en ese momento él de la facultad, en que habían a veces más alumnos pintando en la calle que dentro de la facultad, y pintando la calle con las brigadas, saliendo a la calle. O sea, hubo un florecimiento muy importante, o sea, como soporte, un nuevo soporte, digamos, en la calle. A mí me parece muy interesante la vinculación de la escuela, ¿no?, con algunas políticas culturales de gobierno, ¿no? Por ejemplo, la vinculación de la escuela con lo que se llamó el tren de la cultura, ¿no? La vinculación de la escuela a través del Museo de Arte Contemporáneo y del Instituto de Arte Latinoamericano con algunas exposiciones que fueron muy claves, como las 40 medidas, por ejemplo, del gobierno de la Unidad Popular, ¿no?, en que una gran participación de artistas, ¿no? Se hizo un arte social, en el sentido bueno de la palabra, de que no era un arte más bajo ni nada, sino que ampliaba los horizontes de expresión y la inclusión de personas que jamás estuvieron dentro del arte. Que al llegar a la moneda y siendo el pueblo gobierno. O sea, esas son cosas que hoy día parecen de leyenda, ¿no? Allende habló, fíjate esto que es muy importante, la noche de la elección, Allende habló, digamos, a la ciudad desde un balcón de la Federación de Estudiantes. Eso también te habla a ti de la relación de la universidad, de los estudiantes, digamos, con todo el ámbito político, ¿no? Lo que sí es que yo recuerdo no haber escuchado nunca la palabra Duchamp en la escuela, jamás. Y lo más que escuché de parte de Bonatti, que también era amigo de Balmes, de vuelta a un viaje, habló de los pop, de esta gente, pop americanos. Warhol, toda esa cuestión. Año 67, o sea, 68, por ahí, 69. En la justicia social, en los derechos de cada hombre, de cada mujer, de cada joven de nuestra tierra. Era la época de los mayores ataques que hacía la reacción chilena al gobierno de Allende. Poco menos que aquí había una dictadura, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando del final del 71. Para derrotar y definitivamente la explotación imperialista. Frente a esto, el gobierno pensó que era importante invitar toda una serie de personajes del mundo, es decir, que vinieran a Chile y que vieran la realidad chilena, a lo que se llamó la Operación Verdad. Entonces, a mí me recuerdo que Allende me preguntó a quién yo quisiera invitar, ¿no es cierto?, relacionado con el arte. Entonces yo pensé un personaje muy, muy importante, que era el crítico de arte José María Moreno Galván. Perfecto. Entonces invito a Moreno Galván y Moreno Galván llega a Santiago de Chile.
empezamos a conversar, empezamos a recordar viejos tiempos, y de repente me dice, bueno, ¿sabes? Me dijo, yo tengo una idea. No sé, ¿qué sugieres tú? Me dijo, podríamos hablar, sí se podía hablar con la gente. Y le dijimos con Gracia y con la mujer de él, vamos a hablar con la gente. ¿Cómo vamos a ver? Claro, nos vamos a ir, vamos a entrar por Morandés. Llegamos ahí en la escalera, estamos en guardia, queremos hablar con el presidente. Yo lo conocía al guardia también. Ah, muy bien, suban. Y entonces el tipo me dice, Moreno me dijo, es que no puede ser esto, están locos ustedes, ¿cómo puede ser? Bueno, y llegamos hasta arriba. Y se le explicó de qué se trataba y todo esto, la idea era esta, juntar obras de artistas del mundo. Moreno Gal volvió a España y enseguida iba a hablar con Miró, que estaba en Mallorca, ¿verdad? Y él también, como crítico de arte, también tenía muchas vinculaciones con la crítica francesa, con los belgas y además de los artistas españoles que estaban contra Franco, ¿verdad? O sea, en 1972, la recolección de pintura de catalanes, de artistas catalanes y de artistas de otras comunidades autonómicas de la península, ya no sé ni cómo hablar, tiene lugar en la clandestinidad prácticamente. Estamos en pleno régimen franquista. Los tipos hacen la recopilación en secreto. ¿Ves? ¿No es fantástico? Y hicimos la primera exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, que quedaba en la Quinta Normal, ¿verdad? Que era un pabellón grande que pertenecía a la Universidad de Chile, que después de la época de Pinochet todo desapareció, ¿verdad? Y ahí se inaugura la primera exposición en el mes de abril del 72. Y después, bueno, esto se va dando a conocer en distintas exposiciones que van realizándose, ¿verdad? Hasta que llega el golpe militar. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas. Yo estoy haciendo una exposición en la sala de la Universidad de Chile, que era un segundo piso, que ahora hay una librería. Yo expuse ahí ese cuadro del no, que es el no a la sedición. O sea, de alguna manera ya hay un antecedente de que lo que yo temía, ¿me entiendes tú? Pero nunca pensamos, yo creo que en eso nunca lo valoramos bien en el sentido de que iba a ser tan cruel, digamos. Uno tenía una cierta ventaja en esa época, que uno había tenido otro exilio ya. Entonces aquí viene el golpe militar, y tú sabes, claro, yo me quedé con la boca abierta, ¿verdad? Que la gente creía, y gente política, que esto en 10 días más se acababa. Llegaban aquí, ¿no es cierto? Gracias tenía que recibir a gente militante del Partido Comunista a refugiarse en esta casa. Yo le dije a Gracia, porque yo ya no estaba en la casa, ¿verdad? Yo lo llamaba y yo decía, oye, fulano, ¿están locos estos huevones? Le decía, ¿pero qué están haciendo? ¿Y por qué creían que esta película duraba 15 días? Pues? Nunca tuvimos realmente conciencia de lo peligroso que era, fíjate. Por suerte, yo creo que algo pasa en el ser humano, se me ocurre que debe haber algo que se gatilla, donde tú como que te transformas en alguien que no tiene miedo. El primero fue un apagón total, así con la quemado de discos, con la destrucción de libros, y mucho miedo.
La intervención fue realmente fuerte. La destrucción de la Universidad de Chile fue terrible. La pérdida patrimonial de cuadros académicos, de estudiantes, detenidos, desaparecidos, muertos, perseguidos, funcionarios, programas de investigación cortados. Es decir, un desastre, un real desastre. Nos siguen un sumario de un mes y tanto a 120 profesores de la facultad. Departamento de Artes en ese momento. El decano, claro, el decano que después está desesperado con lo que había pasado. Porque claro, él realmente ha recibido Matías Vial, ¿no? Ha recibido todo la herencia y la culpabilidad de lo que ocurrió, pero en el fondo fueron muchos, entre ellos profesores que aún siguieron muchos años ahí hasta jubilarse, y pintores importantes que estaban contra la Unidad Popular, ¿entiendes? O sea, más vale no menearlo mucho, porque hay gente muy querible, pero que se portaron pésimo, ¿entiendes? Y bueno, y ahí somos delatados por escrito, por personas con nombre y apellido: Matías Vial, Maruja Pinedo, Marta Benavente, que son una artista, escultores y una administrativa, en lo cual nos dice que somos subversivos, que lo único que hemos hecho desde la facultad es hacer política partidista y concientizar a los alumnos y tratar de concentrar, incluso politizar la cultura y el arte. A mí nadie me persiguió, yo era, como le decía yo a Adolfo Q, somos los hombres menos perseguidos de Chile, no como Balmes, que le pusieron la metralleta en la cabeza, que tuvo que asilarse, tirarse por no sé qué huevadas tuvo que hacer tuvo que volver a exiliarse, yo no sé, la resistencia. A mí no me pasó eso. Mi abuelo es una persona súper risueña y buena para las tallas y todo, y él cuando habla del tema es totalmente distinto. Para él es como yo encuentro una llaga, a él le sigue afectando hasta el día de hoy. Entonces para él fue como fue como una devuelta de la opresión. Yo creo que todos esos días, así el día a día era algo que tú no tenías idea que iba a pasar mañana. Y ese día a día culmina saliendo, ¿no es cierto?, con un salvoconducto a través de la Embajada de Francia por el aeropuerto lleno de milicos con ametrallador y todo. Balmes es el culpable de la politización del arte chileno, de la destrucción. Él es el culpable de la destrucción del arte chileno. Decir eso y publicarlo en el Mercurio en enero del 74, cuando el tipo está fondeado para salir exilado, si eso no se llama incitación al asesinato, no sé cómo se llama. Por lo menos se llama delación. Eso es una delación. Precisamente cuando se produce la acción del ejército para cortar el caos económico, social y político, se estaba celebrando en la sala de exposiciones del Ministerio de Educación una exhibición de pinturas de José Balmes, buen pintor, a la sazón director de la Escuela de Bellas Artes. La escuela fue durante todo el año no un centro de estudio, sino de concientización, de adoctrinamiento y moldeamiento de las mentes hacia un determinado esquema ideológico. Inclusive la fachada de la escuela estuvo durante todo ese tiempo pintarrajeada. Pero Rumé era muy pillo. Lo escribió una vez que supo que Balmes ya estaba en Francia. Lo publica en enero del 74. Pero le atribuye y le achaca la responsabilidad de la destrucción del arte chileno. Ningún artista posterior reivindica eso, ni limpia, ni aclara esa situación. Porque les conviene que esa acusación quede sobre Balmes. Para poder instalarse ellos como, nosotros somos los grandes resistentes. ¿Ves?
je connaissais son nom, je connaissais le nom de Balmes. Donc j'avais suivi beaucoup de choses de la campagne d'Allende, des peintures murales du Chili, des brigades Ramona Parra. Tout ça, pour nous, c'était un peu comme un exemple et on était très attentifs à ce qui s'est passé au Chili. Je crois que c'est le pays de l'Amérique latine dont en France on se sent le plus proche. Et puis j'ai vu un jour dans Le Monde, je crois dans le journal Le Monde ou dans le journal L'Humanité, je ne me rappelle plus maintenant, c'est très vieux, que Balmes était accueilli par une famille d'Ivry. Je suis allé à Ivry, j'ai trouvé le contact avec Balmes et je lui ai dit, ben voilà, vous avez un atelier à la ruche. Ça s'est fait comme ça, quoi. Vraiment un peu le hasard parce que j'ai vu son nom dans un journal. Voilà. La Ruche, yo creo, llenó todos los espacios que por estar... era mi pequeño país. La Ruche era... En París los espacios son muy pequeños, la vida es bastante solitaria. Y el hecho de haber vivido en esta comunidad de artistas, de pintores y escultores, en que todos convivíamos juntos, había un jardín en común, entonces tú salías y jugabas con todos los niños, los nietos, los hijos de los otros artistas. Tú veías a los artistas crear, porque el escultor ya no le cabían más cosas en su taller, entonces salía a esculpir afuera. Los gatos de todo el mundo andaban afuera, los perros de todo el mundo. Era un lugar muy especial. Yo nunca he vuelto a vivir en un lugar así. Todo ese periodo de estar allá, que fue, por una parte lo agradezco porque tuve una experiencia que no sé si lo hubiera tenido de otra forma, mi vida sería otra. Fue un exilio también, pero lo otro ya es un exilio mucho más acogido ya por artistas franceses de la misma edad. Lo otro era un exilio de niñez, ¿te fijas tú? Así que uno conoció también dos Francias distintas. Pero fue una época sumamente dura, sumamente complicada, sumamente desconcertante, sumamente de mucho aprendizaje, pero muy desconcertante, o sea, probando todo así, o sea, la prueba pero de fuego. Y se vivía un poco en la sombra del fantasma que era este país, del cual yo sabía que yo era 100% chilena, pero que no conocía. Nos hicimos la maleta durante muchísimo tiempo, hasta que al final ya era como que esta cuestión se está alargando, es que desarmemos la maleta, porque no... Crecí también con un ambiente en una casa donde, a pesar de haber mucha creatividad, existía una pena muy profunda. Sobre todo, por ejemplo, yo lo recuerdo en mi abuela Gracia, que era mucho más agudo en ella que en mi abuelo y en mi madre, que vivían un poco más integrados. En mi madre era una cosa totalmente emocional, una cosa que tenía que ver absolutamente con las vísceras. Entonces ella se niega a hablar francés, se niega. Una de las características, yo creo, de mi abuelo, de lo cual yo he aprendido mucho, es a ser de donde tú estás. No, él se conectó inmediatamente con, como te digo, con la gente de izquierda francesa, italiana, alemana, de toda Europa en realidad. Lo de Balmes fue importante también porque en París, por ejemplo, formaron una brigada. Creo que se llama Salvador Allende. En Italia se llama Pablo Neruda. Y así, entonces, o sea, hay algo
Y sí, también hay que valorar que los compañeros que se fueron al exilio ayudaron con la imaginería de las cosas que nosotros hacíamos acá a reinstalar, digamos, el estilo afuera. Au Festival de Nancy, qui est un grand festival de théâtre. Et sur cette image, je ne sais pas si vous la verrez, on voit Balmes et il y a Gracia avec Madame Allende et François Mitterrand. Voilà. Ça, c'est pendant le Festival de Nancy, qui était un grand festival de théâtre en France. Nous avions réalisé, je crois, au moins 1000 mètres carrés de peinture murale dans les jardins de la ville de Nancy ensemble. À partir d'un travail collectif, d'échanges et tout ça, c'était très... Alors, à la fois, comme je vous disais, ça permettait d'informer, de sensibiliser aux problèmes de la répression au Chili. Ça, nous l'avions fait à Athènes aussi, en Grèce. Nous l'avons fait, ça c'est en Grèce, à Athènes. Ça c'est à Venise, quand les dockers du port de Venise avaient décidé de ne pas décharger les bateaux chiliens. Là, nous sommes en train de faire une peinture murale dans le port de Venise. Nous étions allés ensemble, voilà. Y todos esos actos que habían en beneficio de Chile, llenos de europeos que lloraban y gritaban Salvador Allende, era bastante especial. Yo hasta el día de hoy tengo un poco reticencia a ese tipo de peñas y vinos calientes y todo. Yo que hasta aquí me marcó de una forma bastante fuerte. Españoles. Franco ha muerto. Mi papá nunca quieto, ¿no es cierto? Siempre tratando de hacer cosas y de inventar cosas, y ya en conexión una vez que cae Franco y viene la democracia española, mi papá recupera también todos sus amigos españoles de la época de cuando habíamos vivido en Barcelona, yo era chica del grupo Signo. Y muchas veces fuimos a exponer con varios de estos amigos que hay carteles y acá y afiches acá, y después volvíamos a París y después partíamos otra ¿cómo se llama? Otros meses más, volvíamos a Barcelona y nos instalamos en Barcelona y vivíamos en algunas residenciales que alojábamos, ¿entiendes tú? Pero a pesar de todo tengo un buen recuerdo, pasaba mis vacaciones en Montesquieu con mis abuelos y mi madre. Siempre fuimos, como somos un núcleo muy pequeño, siempre fuimos muy unidos, hicimos todo juntos y íbamos de vacaciones. El pueblo de mi papá, que es un pueblo chiquitito, el Prepirineo catalán, tiene un castillo donde de hecho mi abuelo, el papá de mi papá, vivió porque él era hijo de los cuidadores del castillo, de los administradores en la época. Esta casa era propiedad de la familia Juncadella, era de un particular que la ocupó hasta el año 72 aproximadamente. Posteriormente pasó a ser propiedad de la Diputación de Barcelona. Y mi papá entonces recupera todo, vuelve con todos sus amigos y los convoca inmediatamente, por supuesto, a hacer algo, y lo primero que se le ocurre es que ese castillo hay que hacer algo con el castillo. Aprovechando la situación de que era de propiedad pública, José Balmes, junto con mi padre, solicitaron permiso para usar los jardines y el castillo para desarrollar la primera quincena de arte. Las siguientes se siguieron haciendo también aquí. Era per divulgar l'art i estimular les ganes de la gent. La manera creativa de treballar sense complexes de no en ser. Ensenyant art, i ensenyàvem art contemporani, cosa que llavors era una cosa que, com que fins i tot estava una mica mal vist, doncs les famílies no hi entraven gaire. Como que el artista hacía una clase en el fondo, y una clase súper libre, y interveníamos la naturaleza, y de repente trabajamos con las ramas, con lo que había. I ens ho vam passar molt bé en veure l'entusiasme que hi havia.
entre tots, tant el professorat com l'alumnat, la gent que venia, perquè venien, no eren només gent de Montesquieu, venien de totes les rodalies d'allà. Y yo creo que esas quincenas se siguieron haciendo después, se quedaron como instaladas, ¿no? Pero esa cosa, ese motor que tiene mi padre, ese motor, siempre el tema de la creación en él, la creación, pero no solamente, no es la creación egoísta, sino que es el compartir la creación. La creación, la enseñanza también. Bueno, no en vano él llegó a ser decano en la Facultad de Bellas Artes de la Chile. Alors, Balmès, je l'ai connu quand il est venu enseigner à la faculté d'art de la Sorbonne, qui était donc juste à l'époque pris comme vacataire à l'université. Cependant, il faisait à ce moment-là un cours de peinture murale. Et il travaillait la peinture murale, toujours avec, ce qui n'est pas surprenant par rapport à José, avec une optique politique et peut-être fort comme mot. C'est pour ça qu'avec José, on est devenus amis très, très rapidement. Parce que déjà, au niveau de l'engagement artistique, il est évident que moi non plus, je ne fais pas des bouquets de fleurs. Siempre me pareció un poco la Sorbonne un nombre, un título más bien copuchento, ¿me entiendes tú? Porque no era un lugar especialmente, era un lugar para teoría del arte. Esa es la verdad. Para los franceses eso es muy claro. ¿Ah? Lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81, il y a eu un ministre de la fonction publique qui a fait changer la loi sur les recrutements dans l'enseignement supérieur en France, en autorisant, ce qui est exceptionnel, que des grands intellectuels ou des grands artistes puissent être titularisés professeurs d'université. Et on a profité de cette loi pour faire passer Balmès comme professeur titulaire. Llegando ya a los años 83, 84, llega Balmès y se sabe que Balmès viene a Chile. Viene acompañando a unos artistas de la Universidad de París I. No se tomó contacto con Pepe en ese tiempo porque no se sabía que volvía, que manifestaba intenciones de volver. Y de todo caso, poco tiempo después sí se supo que había, parece, esto no me consta a mí completamente, se había hecho algunos trámites y la Universidad de Chile le había negado la entrada, la posibilidad de tomarlo. De fondo no lo quisieron recibir nuevo porque le tuvieron miedo. Le tuvieron miedo que si Balmès volvía a la Chile, se iba a adueñar de la Chile de nuevo. Eso fue. Esa es parte de la paradoja. ¿Ah? Yo nunca he hablado directamente con Balmès de ese asunto. He escuchado que Balmès, bueno, me parece natural, estaba muy ofendido por este no recibimiento de parte de la Chile. Como yo estaba en la Chile, parece que me cayó un poquito esa responsabilidad a mí también de parte de Balmès, pero lo que no sabe, o no he hablado yo con Balmès, es que yo en la Chile era tan insiliado, estaba como insiliado adentro de la Chile. Yo no tenía ni un solo capacidad de decidir nada en una universidad que estaba intervenida por los milicos. Intervenía brutalmente, o sea, porque la Católica también estaba intervenida, pero la Católica tuvo un rector delegado, que fue una Balma encima, y la Chile tuvo 11 generales rectores delegados. Por lo tanto, no es nada de raro que cuando Balmès vuelve, la Chile, que era su lugar natural, era incapaz de acogerlo, no solamente incapaz, tenía un programa de no acogerlo.
Y yo estaba en ese tiempo como jefe de estudio, subdirector académico de la escuela, y propuse ahí en el consejo, potenciar la línea de pintura. La línea de pintura estaba muy despotenciada, tenía buenos profesores, pero no tenía carácter. Fueron unas tratativas personales entre el maestro y pintor Gonzalo Cienfuegos y el que habla. Fuimos directamente a hablar con el vicerrector académico, nosotros la posibilidad de traer como profesor a Balmes y Gracia Barrios. Gracia Barrios también trabajó un tiempo en la Escuela de Arte. Pasa un poco lo que yo te decía, que ellos dos tienen roles, cada uno tiene un rol distinto, y mi madre es la guasa. Mi mamá es la guasa, es la persona pegada a la tierra por su propia historia, por su padre escritor, por su relación con la cordillera de los Andes, con los caballos, con ese mundo, ¿no?, del campo. O sea, yo estoy segura que si no, mi mamá no hubiera picaneado y no lo hubiera dejado en paz. Mi mamá no lo dejaba en paz, mi papá. No lo dejaba en paz con el tema chileno, ¿te fijas? Y yo creo que en gran parte esta idea de volver y al final el hecho de haber conseguido entrar a Chile tiene que ver con ella. L'amour de l'art, c'est une chose, mais l'art de l'amour, c'en est une autre, hein, que chacun cultive de façon privée. Moi, avec ma femme, depuis plus de 50 ans, mais j'ai compris que José Balmes avait un très fort attachement avec Gracia Barrios, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas rencontré, et que favoriser ce retour de José Balmes dans son pays, le rapprocher de sa femme, c'était une chose importante, à la fois pour lui et finalement pour son pays. El maestro Balmes venía con una tradición de política bastante marcada, y me acuerdo que el prorector en esa oportunidad era el señor Juan Antonio Guzmán. Me dice, ¿tú crees que el maestro Balmes no va a entrar aquí a la Católica a organizar brigadas de asalto y a tomarse el bastión de la universidad como punto de partida para iniciar una revolución? Yo creo que por nada. Creo que hay un vicerrector académico que de manera un poco soez, así, muy de caballeros chilenos, y dice, bueno, ¿quién pone las bolas aquí? ¿Hay alguien dispuesto a poner las bolas en el escritorio, bueno, a propósito de este comunista? Tu par de bolitas las pones arriba de la mesa, digamos, de que el señor Balmes no va a hacer eso. Yo hipoteca en parte de mi anatomía en esa circunstancia. Y así fue, el par de bolitas que tuve que hipotecar para esa oportunidad. No fueron cuatro, maestro. No. Perdóneme. Estábamos en el escritorio en la casa central, acuérdate, hombre. No, si esto fue en la casa de No, maestro, si fuimos juntos a la... Eso fue, cuando yo hipotequé mis bolas fue... Pero si después lo repitió en la oficina. En la oficina fue después, pero fue en la casa de... bueno, ahí fue el inicio. De Alfonso Gómez. Me acuerdo que comimos unas lasañas frías porque no se calentaron nunca, y yo perdí mi... Ya. Casi pierdo. Un gran oportunismo histórico. En el sentido, vamos a tener acá nosotros, los de la Católica, vamos a acoger al héroe de la Chile. Tener un sentido de la oportunidad. Aquello que la Chile no es capaz de hacer, lo hacemos nosotros, y además lo hacemos en dictadura. Y la Católica, que estaba protegida por el Vaticano, tuvo una intervención más, digámoslo así, más decente, no sé. Pero tener un rector es distinto que tener 11 en 17 años. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo de esta cuestión. Llamo a Balmes a París, le explico, y Balmes me señala, ¿no es cierto?, que acaso le estoy tomando el pelo, se enoja, tuve que repetirle 2 o 3 veces la cuestión, me dijo, comillas, ¿cómo voy a hacer clase en la Universidad Católica? Pero tú puedes entender, yo en la Católica, exiliado con la N y no voy a la China, pero ¿cómo estar en la Católica? Pero ¿cómo en la Católica? ¿Cómo voy a estar en la Católica a mí? Me dice, pero no puede ser. Es así, es la verdad, maestro. Este mundo está loco, mujer.
Un jour, Balmès me dit « Jean, j'ai quelque chose d'important à te dire et j'aimerais autant qu'on se rencontre dans un restaurant. » C'était du côté de Montparnasse. Je pense que c'était à la Coupole. Je me souviens, nous avons eu de grandes discussions dans un café à Montparnasse, hein, qui est le café Le Select, qui était le siège social de Balmès à Montparnasse. Et donc je le retrouvais régulièrement là-bas. Et là, il me fait comprendre que tout était en place pour qu'il puisse être délégué par l'Université de Paris 1, tout en continuant à être professeur titulaire à Paris 1, à ce qu'on appelle à Santiago la Pontificia. Hein? Bon. Et lui, Balmès, qui n'était pas forcément un catholique bon teint, même c'était plutôt l'inverse, eh bien, notre université, c'était une décision en fait politique, et qui venait pas seulement du président de mon université, dont je n'étais que le subordonné, mais qui venait, je pense, de bien plus haut. Hein, et je pense que ça devenait du côté soit de la présidence de la République, soit du Premier ministre, quelque chose comme ça, en France. On a réussi, avec l'UNESCO, à faire détacher de la Sorbonne José Balmès à l'Université catholique de Santiago, à l'école d'art. Et mettre en place des procédures qui permettraient de sauvegarder la sécurité de Balmès. Hein, c'est-à-dire montrer qu'il n'était pas tout seul en étant là-bas à la Pontificia, mais qu'il y avait derrière lui toute l'université. J'ai donc été amené à aller au Chili pour la première fois, invité, bien entendu, non pas invité, en fait, uniquement par l'ambassade de France. Finalmente, a través de la UNESCO pudimos entrar, el gobierno chileno me dejó entrar a mí, pero no a Gracia, para que no se quede, claro, diciendo, aquí se quiere hacerle eso, su señor va a quedar afuera. Entonces vino él, nosotros quedamos indignadas, furiosas ya, pataleando. Le dan permiso a él, fíjate que era que era justamente el más complicado y además el culpable, que estuviéramos todos afuera en ese sentido, figurado, ¿no? Hasta que ya la situación de Chile empezó ya a cambiar poco a poco, te fijas tú, y ahí pues finalmente pudimos entrar los dos definitivamente. Los 80 creo que son los peores momentos de la dictadura en Chile. Digo los peores momentos en el sentido que el régimen empieza a perder el poder, digamos, que la ciudadanía se está dando cuenta de una vez por todas lo que está pasando y el señor Augusto Pinochet, el asesino, decide poner más mano dura de la que había puesto. Gran parte del arte chileno que se desarrolló en el exilio fue un arte de nostalgia, ¿no? Se juntaba, digamos, con una generación de reemplazo y contradictoria, con lo que había hecho justamente todo un trabajo de arte muy vinculado a la resistencia y de un punto experimental fundamental. Que eran los artistas conceptuales y los que estaban acaparando toda la hegemonía, digamos, que yo creo que al sistema le era muy cómodo porque eran tan intelectuales, de alguna manera tan conceptuales, digamos, que los mensajes, aunque fueran políticos, siempre quedaban de una ambigüedad extrema. Ponte tú los trabajos de Eugenio Didbon en papel craft, qué sé yo, Virginia Razzoli en cartón, ¿no? En la serie de fotocopias que inicié yo. Bueno,
todo era así, ¿no? Todo era, digamos, era de una pobreza, digamos, se ponía en evidencia el grado de marginalidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, por el uso de esos materiales, se ponía en evidencia el grado de marginalidad de la sociedad chilena, ¿no? Obras que no tenían un mensaje, no había un mensaje en donde se dijera bajo la dictadura o muera Pinochet. Eso les permitió estar en una especie de zona o de punto ciego de la dictadura y no fueron objeto de una represión directa y una persecución directa. Cosa que le servía de alguna manera a los aparatos culturales de la época, digamos, para seguir legitimando el régimen. Una de las cosas, digamos, que yo proponía en ese momento, ¿no?, era que el exilio chileno tenía que ayudarnos a rebajar el sentido del corte de una relación con Chile, ¿no?, el aislamiento cultural chileno. Se había decretado prácticamente un aislamiento cultural. Y mi discurso era, digamos, de que los artistas que trabajábamos acá necesitábamos ese diálogo, ¿no? Pero Balmes fue muy opuesto a eso, ¿no? Es decir, me planteó, digamos, con esa pasión de él, yo no puedo, me dijo, decir cosas que son distintas a las que he sostenido siempre, ¿no? Entonces, yo creo que en el arte se generan varias cosas, se generan como bandos un poco, ¿eh? Los que están así, los que creen en esta manera, y los otros que se quedan como un poco, que estaban semioficiales también, que eran los pintores semi como del reino, se podría decir. Muchos sectores no querían que Balmes regresara. Entonces ahí yo tenía un amigo, el Patricio de la O, que fue el que primero me dice, no, aquí hay, con Balmes aquí hay un lío. Entonces empezamos a hablar en términos dialécticos, es decir, Balmes deja una casa a cargo de unos tipos y los tipos se hacen de la casa. De manera que Balmes tuvo que, cuando regresó el 84, tuvo que él construirse su propia plataforma para que al interior de la oposición democrática su pintura y su posición política fuese reconocida también y fuese respetada. Es que él le llena los espacios a todos los pintores chilenos de su generación, les roba el centro. Y eso les duele a los demás. Es un cacho para otros que están aquí, que estaban instalados. De repente viene este señor que no solamente además es subversivo, sino que además es muy buen pintor. Entonces es muy jodido estar en los 90, en la transición democrática, y no ser reconocido en la Universidad de Chile como un exonerado histórico. Y no me acuerdo cuándo se pudo decidir el nombramiento de profesor emérito de Balmes, que fue una reparación tardía, pero bueno, por lo menos algo. No hubo una carta escrita, ¿no?, del rector ni del decano, a lo mejor esperaba eso, pero él no intentó nunca acercarse a la universidad, ¿no? Para nuestra sorpresa se vinculó a la Universidad Católica, ¿no?, con la que siempre existía una rivalidad entre las dos escuelas, ¿no? O sea que esta es una historia política, es una historia de interpretación, es una historia de lucha de interpretaciones y de aniquilaciones. Qué fácil hubiese sido que Balmes no hubiese regresado nunca de París. ¿Ves? ¿No es cierto? Balmes termina siendo profesor de la Católica en los tiempos de la dictadura, termina siendo homenajeado como profesor emérito y honoris causa de la Universidad Católica. Hay generaciones de artistas formados por Balmes, de los cuales esa gente nunca más se olvidó de Balmes. Más que profesor, un maestro y una persona transparente y con la cual uno podía discutir cosas tal vez que son para toda la vida. A mí mi papá una vez yo creo que hace unos años atrás, que no te podría decir cuántos son, pero tampoco son tantos. Una vez estábamos hablando de pintura y me dijo, mira, Conchita, si aquí lo único que tiene sentido, o sea, lo único que tiene que hacer un artista es ser capaz de darse a sí mismo toda la libertad posible.
Eso es clave en todo orden de cosas en la vida, pero además en el arte es muy importante. Porque en el fondo, el único control, el único límite se lo pone uno. El torino y uno chiquitito. ¿Dónde está el torino? Este es el torino, este es el torino. Este es muy jodido. Los demás son perros, y este es perra, el torino. Yo pienso que el arte es justamente el arma más eficaz para demostrar un camino de reconstrucción social, que es la única forma de lograr ser una sociedad justa, equilibrada, tiene que ser con gente muy creativa. Yo aspiro y lucho en todo lo que hago, estoy haciendo al final de mi vida, en socializar la creación y la cultura y el conocimiento. Pero no lo hago por la venta, lo hago porque es parte de mi práctica, es parte de mi necesidad como ser humano pensante. Y Balmes, yo pienso que es exactamente lo mismo. Porque lo he demostrado hasta 2 meses atrás, todavía está vigente, en el sentido vigente de tener una pega, pero como pintor sigue vigente, ha estado toda la vida vigente. ¿Qué estoy haciendo algo, ves tú? Esto es Cataluña, ¿ves? Y esto es Chile. ¿Ah? En distintas épocas te fijas tú cómo está. Eso estoy trabajándolo. ¿Eh? Mi papá necesita del otro, necesita compartir. O sea, él antes de pintar necesita compartir. Es lo primero que necesita. Esa es mi manera como de entender su pintura. Está siempre mirando a lo que le ocurre al otro, está siempre conectado con lo que le pasa al otro, está sensibilizado con lo que le pasa al otro, pero al mismo tiempo siempre está necesitando al otro como interlocutor para contarle. ¿Te fijáis? Y eso es como súper presente. Eso yo creo que permea toda su vida como artista y como profesor también, como maestro, como padre también, como amigo. Es eso. Yo no separo nada para nada la vida del arte. Entonces no puedo yo dejar pasar cosas y dejarlas no hacer mención en ellas, no por un problema de recolectar fecha ni nada, sino porque eso te tocó. Y si no, que nos digan los exilios. Yo ya llevo 2 exilios, pero que no sean 3, y García Barrio lleva 1 nomás, pero bueno, así. Entonces, sí, claro, bueno, ¿cómo no te va a tocar? ¿Te fijas tú? Y si tú miras por casualidad, vas a ver tú que no es tan casualidad. ¿Qué es esto? No es tan casualidad, ¿ves? No es tan casualidad. ¿Ves tú qué es lo que veas aquí? F.O. Este es Fernando Ortiz. ¿Me entiendes tú? Y así. Conversé con alguien que estuvo, no me acuerdo el nombre, que estuvo preso junto con él, con Fernando, ¿no? Y entonces lo único que decía Fernando, imagínate cómo estaría, por favor, no me torturen más, mátenme de una vez por todas. Imagínate cómo estaría. ¿Te fijas? Entonces, tú no has vivido eso, son amigos de uno con los cuales has vivido toda la vida. ¿Te fijas tú? Entonces yo no puedo pintar ramitos de rosas o una pintura abstracta, puramente bucólica. Hay gente que adora el paisaje, yo tengo un gran respeto, grandes paisajistas, ¿no? Es cierto. La Gracia Barrios tiene otra concepción de acercamiento a la gente de una manera, no sé, como mucho más acogedora. No sé, uno más como jodido, digamos, en ese sentido, ¿entiendes? Pero bueno, forma parte viene de la infancia, viene de todo, viene de mi pueblo, viene de los exilios, en fin. Bueno. Veamos si ya salió el perrito porque ella lo sacó. Torino, ¿dónde está el Torino? Torino. Torino, Torino.
Mira, esa historia es claro. Bueno, viene el golpe militar, y después, en fin, que se avanzan en el frente, y mi padre está en el frente y había dejado instrucciones diciendo que partiéramos con la familia Roserlu, que me pasaría a buscar a mi madre y a mí, y ahí partimos después a campo descubierto. Un vehículo, el auto del padre Roserlu, nos llevó, después tuvimos que abandonar el auto y ya se veía la cantidad de gente que perdí, porque prácticamente ya había caído a Barcelona. Mira tú la cantidad, hay fotos creo de eso. Oh, ¿para qué te digo? Es atravesando Pirineos, atravesando nieve y todo lo demás, qué sé yo. Y finalmente llegamos a la frontera francesa. Ahí estaba el padre Roserlu, estaba mi padre, no, porque estaba en el frente todavía el Pirineo, pues. Después de todas las peripecias, atravesamos el puente por Bourg-Madame, ¿ya? Finalmente los franceses aceptaron eso porque había una cierta orden, no sé qué pasa. Pasamos, a ver, qué bien, pues pasamos, ya. Este soy yo, pues. Aquí, y aquí está el gendarme francés, después del exilio 39, fronteras, dice Bourg-Madame, ya lo había visto eso, todavía no termina. El piano nada que ver, le dijo a mi madre, y el violín tampoco. Vale, dijo mi madre, no te preocupes. ¿Cómo no te preocupes? Va a ser pintor. Pero ¿cómo va a ser pintor? ¿Por qué dice esto? Porque mira, me roba todos los papeles para envolver los pasteles y mira toda la cantidad de pinturas que él ha hecho con una acuarela que tú le compraste hace tiempo, en fin, qué sé yo, pero que como cualquier niño de la escuela, ¿me entiendes tú? Me dijo, entonces será pintor. Y ahí, así se... Mi pueblo era muy pintoresco, entonces yo iba con los pintores catalanes que llegaban, ¿cómo se llama? Santiago Rusiñol llegó a mi pueblo, te fijas tú, Domingo Soler, y llevaba a los pintores de Barcelona a mi pueblo a la época de la guerra, desde el 66. Todos llegaban a mi pueblo, encontraban extraordinariamente pintoresco, yo los acompañaba, yo prefería.
Yo a los 12 años, 9 años. No, toda la vida. Yo pintaba en mi pueblo, que era Montesquieu, se llama, de la provincia de Barcelona. Entonces, mi papá, que era un hombre muy aficionado a la pintura, a todo, al teatro, hacía teatro él también. Y entonces le dio, no sé por qué, yo tenía 9 años, por ponerme un profesor de música, sí, de Barcelona, contrató de piano. Y yo no le pegaba para nada el piano, pues. Y enseguida, al cabo de un tiempo, lo cambió y me trajo un profesor de violín, peor todavía. Y mi mamá tenía una pastelería, yo me acuerdo muy bien que tenían esos papeles que todavía se usan hoy día, de color ocre, para envolver pasteles, ¿no? ¿Me entiendes tú? Bueno, eso es ya. Entonces le dice, mi padre dijo, pero esto, no, me dice, muchas veces salí con ellos, que ir a jugar fútbol, ¿te fijas tú? Así que ya sabían, cuando no estaba jugando fútbol, yo estaba con ellos. Hasta mi papá, me acuerdo que me hizo hacer un pequeño caballete que se doblaba para poderme sentar. Y yo partía con ellos, te fijas tú, alrededor del río, que era muy pintoresca toda esta parte, como te digo, el reflejo en el agua del río, todas esas pequeñas tablitas así, eran cartones preparados, ¿verdad? Y eso sí que me lo hacía preparar mi papá, porque yo no sabía hacerlo. Sí, yo no he hecho nada más en mi vida que eso, esa es la verdad. Nunca nada más, ¿te fijas tú? Como rural tiene unas cosas muy interesantes por la historia de su padre, que es miembro del Partido de la Izquierda Republicana. Damián, que era una persona muy maravillosa y que todo el mundo lo quería, era especialista en pintar en las iglesias que tenían retablos y cosas así, los dorados y todo eso, él sabía hacer esto. Hacía teatro, era, claro, imagínate un pueblo tan chico y uno que hace teatro. Y por la historia de su madre, que es una señora que recibe una educación laica progresista en la Cataluña de primera mitad, digamos, primer cuarto del siglo XX, de manera que la convierten en una mujer muy hábil, muy móvil, muy apreciada en su familia, y ella, instalando una cosa, tenía una cosa de pasteles, tenía una cosa de pan, tenía un lugar en el pueblo muy importante. Mi pueblo es el lugar, digamos, típico, digamos, de la izquierda republicana de Cataluña. Era tan importante que cuando llegó el presidente Macià, imagínate tú, de las Cortes catalanas, presidente Macià de la Primera República Catalana, porque me acuerdo que a mí me tocó, porque yo era el hijo del alcalde, me tocó llevarle un ramo de flores, ¿verdad? Un pescado de flores así. Yo tendría 5 años, me acuerdo, no más. Y yo Macià lo fueron a recibir toda la gente del pueblo por la carretera que viene de San Quirico, que viene de Barcelona, y él entonces se paraba y entonces hacía un saludo en mi pueblo y continuaba. Y me obsesioné, ¿sabes por qué? Porque en ese momento pisé mierda de animal que van por la carretera. Yo estaba obligado y me limpiaba las patas en el cemento de la carretera, o en la tierra de la carretera. No tenía ni cemento en ese momento, ¿entiendes tú? Yo me acuerdo, yo andaba con el ramo en la mano, ¿me entiendes tú? El diputado por la zona era el padre Roselbrum. Ellos venían a veranear a mi pueblo, porque con río y todo les agradaba mucho, y yo iba a invernar en una casa que ellos tenían en el Pirineo, cerca de Ribas de Freser, por ahí, claro. Así que ya nos veíamos mucho. Cuando incluso mi padre hacía campañas políticas por la izquierda republicana de Cataluña, con el padre Roselbrum, que era diputado, ellos nos invitaban a Barcelona, al piso que tenían, ¿entiendes tú? Al departamento que tenían en Barcelona, que era su lugar habitual, ¿verdad? Y nos conocíamos mucho por eso, de que mi padre era de la izquierda, que es una cosa como si fuera radical, ¿no? Te lo digo para que sepas más o menos lo que es.